Este mes de febrero he leído un total de 9 libros, 9 historias que ahora mismo voy a contaros qué me han parecido. Hola, yo soy Diana y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo del canal El Libro Divergente. Si eres nuevo por aquí y te gusta mi contenido, te animo a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te avise cuando hay nuevo vídeo, y por aquí te dejo mi Instagram del mismo nombre. Pero antes de que empecemos con las lecturas de febrero, quiero comentaros que este próximo jueves, día 30, va a haber un vídeo especial y es un book tag que hemos hecho en colaboración Maggie de Bitácora de Libros y yo. Es un book tag que hemos creado por una razón que explicamos en el vídeo. Lo hemos hecho con mucha ilusión, creo que es un book tag con mucha chicha, que os va a gustar y ojalá que se expanda por BookTube y que os guste hacerlo. Además, hay bastantes nominados y ahora ya vamos con las lecturas de febrero y todos muy atentos a este vídeo del jueves, que va a ser un book tag nuevo y especial. Dicho esto, paso a contaros los 9 libros que leí durante el mes de febrero, y los libros en cuestión son los siguientes. El primero de los libros que terminé es el libro Primera Sangre, la última novela de Amélie Nothomb que ha publicado. Este es un libro al cual le he dado 4 estrellas y que me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho, me ha hecho reconciliarme nuevamente con Amélie Nothomb. Sabéis que la descubrí el año pasado gracias a Dina Oltra del canal de Libros y Punto, y que me he leído un montón de libros el año pasado de Amélie Nothomb. Estaba un poco saturada de su estilo y de sus historias un poco siempre repetitivas con determinados temas, pero muchas de ellas narradas de una manera muy inteligente y enriquecedora. Primera Sangre nos narra la historia de su padre, recientemente fallecido, y nos acompaña desde su niñez hasta la edad adulta. El libro empieza con su padre frente a un pelotón de fusilamiento en el Congo, y tras retratarnos esta escena, empieza a narrarnos la infancia de su padre. Ya de pequeño fallece el papá de su padre, es decir, el abuelo de Amélie Nothomb, el abuelo paterno, fallece y su madre queda viuda, por lo cual entra en una tristeza y de alguna manera rechaza a su propio hijo, el cual es educado por sus abuelos maternos. En un momento de la vida de este niño es llevado a pasar unas vacaciones, creo que navideñas, en el castillo de los Nothomb, su familia paterna, los cuales son unos nobles venidos a menos que viven en una especie de castillo, pero que apenas tienen dinero para comer. Su abuelo paterno es un poeta, un escritor, que no es consciente de que su manera de vivir por encima de sus posibilidades está matando de hambre a sus propios hijos. Viven allí asalvajados, sus primos son semisalvajes, son una cuadrilla de niños que juegan, que, bueno, le cuesta bastante integrarse, pero finalmente lo consigue. Me ha encantado esta parte, es decir, toda esta parte de su infancia, el hambre que pasa, cómo vuelve más flaco, la diferencia entre una de las familias y la otra, la familia materna que le sobreprotege. Su abuela quiere que coma, cree que los Nothomb van a acabar con él. Sin embargo, él adora ir a este castillo donde están sus primos, donde vive con otro mundo. Forma parte todo ello de cómo se consolida luego su personalidad. Parece ser que el padre de Amélie Nothomb, no sé si esta parte será real o no, pero en el libro el personaje tiene un extraño problema, algo que le ocurre cuando ve sangre, y esto marca gran parte de su carácter. Patrick Nothomb, que es el padre de Amélie, tiene una historia cuando menos interesante. Este libro, como otros muchos de Amélie Nothomb, como el de Golpéate el corazón o Anticrista, nos narra esa dificultad de entendimiento entre hijos y sus madres. Creo que todo ello forma parte de algún tipo de desencuentro de Amélie Nothomb con su propia madre, y esta parte me ha gustado mucho. Es una historia divertida, dramática, que en algunos momentos me ha sacado sonrisas y que en otros momentos ha llegado a emocionarme, cosa que agradezco tratándose de un libro de Amélie Nothomb. Y me ha llevado a algunas reflexiones interesantes. Así que lo recomiendo. Dejaré por aquí el libro porque no lo tengo conmigo. Es un libro breve que te lo lees en una tarde. Creo que merece bastante la pena porque es bastante interesante. El segundo de los libros que leí es Galatea. Es un retelling del mito de Pigmalión y Galatea
que leí para el reto épico mágico. Este es un librito que han sacado Amaride Inladris, es otra booktuber que ya os he recomendado en más ocasiones, en el cual vamos apuntando los libros del reto épico mágico. A mí me gusta bastante la fantasía y este año me apetecía leer libros de fantasía. Tengo varios libros de fantasía comprados, amontonados sin leer. Se trata de leer 12 libros de fantasía de distintos géneros dentro de la fantasía y me resultó muy interesante conocer esta manera de catalogar los libros de fantasía según unas características en fantasía gótica, fantasía épica, grimdark, etcétera, etcétera. O por ejemplo, sci-fi fantástica. Pues este es un retelling y entraría dentro del género de los retelling. Si queréis saber de este reto, ir al canal de Amaride Inladris. Este libro está escrito por Madeline Miller. A mí me ha parecido un cuentecillo, una historia que retrata el abandono emocional, que quiere ser cosificada por su esposo y poseída de alguna manera controlada y que de alguna manera se deja llevar por esta situación. Tiene unas ilustraciones hechas con una gran sensibilidad y es un libro bonito en sí, es un libro bonito. La verdad que me ha dejado ganas, por la prosa y la sensibilidad que destila, de leer algo más de Madeline Miller y seguramente me haré con algún otro de sus libros. Si habéis leído algo más de ella, dejadme en los comentarios cuál de ellos me recomendáis. No me ha parecido nada del otro mundo, pero me ha resultado interesante de leer. El siguiente libro que leí y llevaba pendiente de leer esta historia fue La Metamorfosis de Kafka. Este es un libro que ha marcado un hito dentro de la narrativa. Tiene ilustraciones de Luis Scafati, que es un famoso ilustrador, y es una traducción de César Aira. La verdad que el libro es precioso. Creo que es de la editorial El Zorro Rojo. Tiene unos libros muy bonitos esta editorial. Os voy a enseñar varios de ellos hoy. Mirad qué ilustraciones esquemáticas hechas sobre grabado o sobre tinta más expresivas y bonitas tiene. Me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis este cuento de Franz Kafka. Es una metamorfosis, un joven viajante de comercio que una mañana se despierta convertido en un gigantesco insecto. Se encuentra convertido en una especie de algo que yo asimilaría a un escarabajo o a una cucaracha. Me ha gustado muchísimo la historia porque no solamente narra la metamorfosis de nuestro viajante, nuestro protagonista, Gregorio, nos va contando las dificultades que tiene con su nueva forma física, cómo le cuesta mover las patitas, cómo empieza a comer y a sentir qué alimentos le sientan bien o mal. Es una crítica feroz a cómo podemos llegar a convertirnos en algo ajeno a nosotros mismos, cómo podemos llegar a desconectarnos de nuestro cuerpo físico, incluso a dañarlo o a no tener control sobre él, cuando nos volcamos en un ideal, en ser lo que se espera de nosotros, nos volcamos en quedar bien con el exterior, en ese ego que nos hace demostrar que nosotros podemos sostener lo que se nos eche encima y nos olvidamos realmente de conectar con nuestra parte animal, con ese animalillo que tenemos, ese cuerpo físico que tiene sus necesidades y ese cuerpo emocional. Gregorio vive trabajando y luchando de una manera totalmente esclavizada, autoesclavizada, en un trabajo terrorífico que le tiene alienado para sostener a sus padres y a su hermana, que son tres personas egoístas y vagas, absolutamente nada empáticos. Te va doliendo durante todo el cuento cómo este pobre bichejo que se ha convertido Gregorio va siendo dado de lado, va siendo de alguna manera ignorado, maltratado. Solamente la compasión de la hermana lo mantiene con vida. Luego hay un personaje, la criada, que también tiene un papel bastante importante. Vamos viendo la decadencia, vamos viendo su habitación cómo va llenándose de comida, de suciedad, y cómo este pobre animalillo se va abandonando a sí mismo hasta llegar al final de la novela, que no os voy a relatar para los que no la hayan leído. Te planteas muchas cosas al leerla, me ha gustado muchísimo. Es que no podía dejar de leer, es que está escrita de una manera magistral que te atrapa. Y además, cómo logras empatizar con el bicho. Yo sentía tristeza por el pobre Gregorio y me daba rabia cómo lo estaban tratando. Tiene además unas descripciones de la ciudad, el mundo, de su jefe, que me parecen magistrales. Y luego al final hay una metamorfosis, hay una transformación de su padre, su hermana y su madre a raíz de esto que ocurre, que yo creo que es como el colofón final de la moraleja de este cuento. Es decir,
te quedas pensando cómo en tu actitud por hacerte valer, por olvidarte. Voy a decir aquí una conclusión muy mía, pero me gustaría que me digáis en los comentarios si compartís esto, si habéis visto esto también, o es una locura mía, ¿no? Pero a mí lo que me hizo pensar fue cómo podemos convertirnos en un bicho, abandonarnos a nosotros mismos por quedar bien con los demás, por sobreprotegerlos, y cómo los demás, cuando nosotros nos encargamos de todo, se pueden abandonar a la avaricia de dejarse cuidar, al egoísmo de no verse más que a sí mismos, y cómo cuando dejamos de hacer esto y realmente dejamos de hacer tanto por los demás, las personas realmente se ven expuestas a lo que es la vida y realmente empiezan a luchar y a sobreponerse a su destino, y cómo realmente no es tan bueno abandonarse a uno mismo para cuidar de los demás. Entonces, a mí esto es lo que me ha quedado de esta historia de la metamorfosis de Kafka, además de un cuento atrapante y una historia magistral, una idea única. Kafka leyó a Gustave Flaubert, a Lord Byron y a Eckermann, y que me gustaría leer otras de sus obras como El proceso o El castillo. ¿Qué me decís? ¿Las habéis leído? ¿Me merecen la pena? ¿Debo leerlas cuanto antes? Kafka tiene una historia bastante dramática porque sus 3 hermanas murieron en un campo de exterminio nazi y él falleció muy joven de tuberculosis. Así que creo que la obra de Kafka debería ser leída por todos nosotros, y más después de ver esta calidad de este pequeño cuentecillo. Ahora voy a pasar más rápido por los demás libros. Leí La miniatura incandescente de Emily Dickinson, era otro de los libros que compré en la Feria del Libro de la editorial El Zorro Rojo. Es un libro precioso, tiene esta sobreportada así calada que deja ver el libro, que es rojo. Son poesías, trocitos y fragmentos de la poesía de Emily Dickinson. Tengo que decir que he marcado algunas ideas geniales, pero me ha parecido que esto debe de ser una pincelada recopilada de la poesía de Emily Dickinson, que me ha dejado con ganas de más, como si hubiera leído el preludio de algo que puede ser magistral, pero a mí me ha dejado como a medio camino. No es algo que me haya llamado demasiado. Sin embargo, bueno, pues el libro es muy bonito. Creo que es una recopilación de pequeños fragmentos, pero que aquí no está lo mejor de Emily Dickinson. Cuando lea más ya os contaré. Otro de los libros que leí es un ensayo, De tu armario a tu vida. Este libro está escrito por Fashiopatía. Es un canal de moda que sigo, no consumista, de una mujer a la que admiro bastante porque ella habla de encontrar tu propio estilo y ella hace unas combinaciones de ropa como le da la gana. Te enseña a cuidar tu ropa, a comprar ropa que refleje quién eres y que te dure años, y a recombinarla de maneras nuevas y distintas, y no es simplemente sacar lo último de Zara, lo último de Mango, lo último de H&M, lo último de las tiendas consumistas para estar sacando una semana tras otra temporadas de ropa, cambiando simplemente el color de las prendas, sacando una temporada de color melocotón, otra de color azul, otra de color rosa. Es otra manera de entender el estilo y la moda, y me ha gustado mucho las reflexiones que tiene y la manera en que te enseña a organizar tu armario, a encontrar cuál es tu estilo. Tiene su propio método y bueno, pues es un canal de booktube de otra temática que me gusta mucho. Compré el libro, lo leí, lo he empezado a aplicar ya. Otro de los libros que leí este mes de febrero es Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Este es un libro de Alianza Editorial. Tiene también la segunda parte, que es La Madre Naturaleza. Este es un libro escrito en 1886 por Emilia Pardo Bazán y nos narra la historia de Julián, un joven sacerdote que va a Los Pazos de Ulloa, a una zona de la Galicia rural, en la cual se encuentra con la brutalidad que hay en aquella época y en aquellas personas. Hay un personaje que es el marqués, el dueño de las tierras, que tiene un capataz que se llama Primitivo, con cuya hija, que se llama Sabela, si no recuerdo mal, tiene un hijo fruto de esta relación carnal que tienen. Este cura, un hombre idealista, sensible, tierno, que lo único que quiere es llevar la luz, el orden cristiano a estas tierras, empieza a verse horrorizado cuando, según llega, se encuentra con que están emborrachando al pequeño Perucho, que es un pequeño niño, y cómo se están riendo. Cuando luego descubre que los que le están emborrachando son su abuelo, su padre, y que la madre lo está permitiendo, queda horrorizado. La historia
nos narra toda la trama política de conspiraciones de la época. Tengo que decir que esta es la parte que más densa se me ha hecho y que más me ha aburrido, aunque tiene un sentido en la novela y en todo lo que pasa en el desenlace final. Le he dado 3 estrellas, sé que es una obra extraordinaria, sé que Emilia Pardo Bazán es una gran escritora, tiene un lenguaje un tanto irónico y satírico que en algunos momentos hace reír. También es un poco complicado porque tiene palabras que son un poco del gallego antiguo y costumbres como muy a la gallega. Merece la pena leer a Emilia Pardo Bazán porque retrata toda esta parte de la Galicia rural muy bien retratadas y todo un retrato de una época, y tiene tintes feministas porque la novela es una crítica. La parte central de la novela que yo destacaría, que más me ha gustado, es cuando este marqués se da cuenta de que no puede vivir en el pecado y va a visitar a sus primas y a elegir a una prima para casarse con ella. Y en lugar de elegir a la prima que podía haberle confrontado como mujer, que es una mujer que claramente va buscando pareja y que gusta a los hombres, que tiene cierto carácter, elige a la pobre Nucha. Es una chica apocada, dulce, sensible, que ha estado cuidando a su pequeño hermanito. La elige. Ella queda alucinada y quiere decir que no a la petición porque su hermana va a quedar desengañada, pero su padre la obliga. Y bueno, es toda la historia de dolor y destrucción con todo el tema del machismo de esta pobre mujer que además da a luz a una niña que es maltratada por el marido. Toda la historia del parto me parece alucinante, cómo están los hombres por un lado mientras la mujer está a punto de casi perder la vida en el parto. Me ha gustado mucho el desenlace final, todo lo que ocurre al final entre la niña, Perucho, el cura, Nucha, el marqués y todo el tema político. Es como una especie de apoteosis final, con un final que te deja con ganas de leer la segunda parte y que te deja con conclusiones. Me ha gustado mucho el personaje del cura. Me ha faltado desarrollo emocional de los personajes. Yo comparo el final de esta historia con Cumbres Borrascosas, porque es como que al final da una vuelta en la siguiente generación a lo que venía pasando. Pero si las tengo que comparar, yo tengo que decir que Cumbres Borrascosas no me aburrió en ningún momento, quería seguir sabiendo más, me metí totalmente en ese torbellino emocional de los personajes y la manera de narrar de Emily Bronte me arrastró totalmente. Y sin embargo, Emilia Pardo Bazán tiene una manera de narrar más masculina, diría yo, menos feminista, desde el punto de vista de que no entra tanto a la parte emocional y se mete más en el tema político. Tengo la sensación de que está narrado desde un punto de vista más de hombre que de una mujer. Esto es una opinión muy personal, me gusta Emilia Pardo Bazán, voy a seguir leyéndola, pero a mí me ha faltado esa parte emocional y pasional que tienen otras autoras y que yo en Emilia Pardo Bazán no he encontrado. Y ahora nos quedan los 3 librazos del mes de febrero, las 3 obras maravillosas que he leído. El primero es Masa Madre de Angela Slater, de la editorial Dilatando Mentes. Este es un libro de cuentos de tinte feminista. Son los cuentos de toda la vida, de brujas, de princesas encerradas en torres, de reyes y reinas, de traiciones, pero es una maravilla porque va más allá de una historia de hadas y de una serie de cuentos puestos uno detrás de otro. Los personajes de los primeros cuentos aparecen en cuentos siguientes, te narran las historias de los hijos, de las madres, de las abuelas y de personajes que salen en unos cuentos, aparecen en otros cuentos, de la manera que se completa como una historia de varias generaciones. Es el retrato de un mundo oscuro, de brujas, traiciones, de hechizos, de maleficios, de masas de pan que cobran vida, muñecas que llevan pedazos de alma y que cobran vida, de niños que aparecen después de muertos como fantasmas y de muchísimas cosas. La verdad es que es sumergirse en un mundo oscuro, a la manera de los cuentos clásicos, pero de una manera muy diferente. Tiene muchas historias que yo creo que tienen gran parte de un poder femenino o feminista. La primera historia es una bruja que hace algo que es como que dices, bien. Y ahí ya me enganchó el libro. Lo recomiendo mucho. Está muy bien escrito y las ediciones de la editorial Dilatando Mentes tiene cada capítulo con un dibujo, la letra es bastante grande, el libro está muy bien editado, es muy bonito y muy cuidado. Aunque si tengo que decir algo, tiene algunas erratas que les diría que revisen un poquito más,
porque se le puede dar un toquecillo a alguna que otra errata. Ahora vamos con un libro inclasificable del que me va a costar bastante hablar porque tengo sentimientos encontrados y no tengo claro si me ha gustado, si lo he llegado a comprender o a captar o si tendría que volver a leerlo, pero sí que voy a haceros una reseña de él y el libro es Tierra Profana de Lavi Tidhar. Este es el primer libro que leo del autor, está editado por la editorial Dormevela. Como todas las ediciones de Dormevela, está maravillosamente editado. Tengo marcadas muchas cosas del libro, está muy bien escrito, Lavi Tidhar escribe muy bien, tiene una prosa impecable, tiene metáforas y descripciones para destacar. Nos lleva a una ucronía en la cual al pueblo judío se le ha permitido crear una nueva Palestina en un país cercano a Uganda. Este país está siendo rodeado por una muralla, está en guerra con el país vecino, con Uganda. Nuestro protagonista se llama Tirosh y es un escritor de novelas pulp detectivescas. Va a volver a su tierra natal a ver a su padre y allí se encuentra con que su sobrina ha desaparecido en circunstancias extrañas y ha muerto un amigo suyo de la infancia. Entra en una trama en la cual empieza a investigar qué ha pasado con esta muerte y qué ha pasado con su sobrina. En este libro se empiezan a entremezclar otras historias de otras realidades paralelas, otras historias en las cuales la historia de Palestina y de los judíos es muy diferente. Hay una en la cual Hitler debió de ganar la guerra. Tengo que decir que de la parte histórica me he perdido un poco. Hay otros dos agentes que se entremezclan con esta trama, una mujer y otro agente masculino que van buscándole. Hay un momento en el cual él recuerda pedazos de una vida y no llegamos a saber si la vida que recuerda en la que tiene un hijo es real o no, y todo va de un momento a otro perdiendo su sentido. La premisa es muy interesante y tiene una gran crítica social porque nos habla de los distintos conflictos bélicos y cómo un problema de un pueblo sin un lugar en el que sea su tierra sagrada, puede generar conflicto, sea la historia como sea, y en todas las historias hay guerra, hay dolor, hay destrucción, hay luchas, hay muerte. También se entremezcla con una trama un poco más mística, con unos objetos sagrados y con una expedición en la cual mandan unos antropólogos que viajan para ver si esta tierra es adecuada para que sea la tierra sagrada del pueblo judío, pero creo que hay como una especie de traición y en realidad tienen que decir que no. Pero en un momento dado de la investigación para ver si ese proyecto es viable o no, se pierden, pasa algo raro y parece que entran como en otra historia. Yo tengo que decir que he echado de menos que al comienzo de los capítulos aparezca el nombre del personaje que habla, porque aquí te pone parte 3 viajes, parte 4 encuentros, parte 5 hay distintas maneras y luego dentro de cada parte te enumera simplemente los párrafos con un número. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto está hablando Tirosh y de pronto está hablando el otro agente y de pronto está hablando el otro agente. Y esto, unido a que se mezclan distintas realidades hacia el final del libro, a mí me hizo perderme totalmente. Yo había capítulos donde no sabía quién me estaba hablando y tenía que volver a empezar el capítulo cuando me daba cuenta de que no era la misma persona del capítulo anterior. Y también he echado de menos un mapa o 2 o 3 mapas para que me detallaran un poco dónde estaba la ciudad, cuáles eran las zonas cercanas y las distintas perspectivas temporales. Yo tengo que decir que el libro me ha gustado, el libro está muy bien escrito, la historia y la premisa son muy interesantes, merece muchísimo la pena de leer, pero yo tendría que volver a leerlo una segunda vez para realmente poder enterarme bien de la historia. Este libro le falta una vuelta del autor. Tengo la sensación de que ha sido terminado con un poco de prisas. Tengo la sensación de que una segunda edición con una vuelta de tuerca, un mapa y poniendo el nombre del narrador de cada episodio sería magistral. A quien le apetezca la premisa, pues aquí lo tenéis. Y me he dejado para el final la joya de la corona de los libros que leí en febrero. El libro que me tuvo todo el mes deseando cogerlo, deseando ver qué pasaba, que me atrapó de principio a fin y además es de un compañero de BookTube y estoy hablando de
El coleccionista de sueños de José Cruz. Os dejaré por aquí el canal de este booktuber que se llama Descubriendo libros con José Cruz. Más que un compañero de booktube, para mí ya es un amigo. Y bueno, pues me interesé por sus novelas, tiene 3 escritas y yo compré esta por recomendación de él. Me dijo que me gustaría. Es una fantasía oscura, es el viaje de un encuentro en una brecha temporal que se abre en un momento dado y que se mueve entre la Prusia occidental de 1824, donde nuestro protagonista Johannes va a visitar la tumba de su hermanita pequeña que ha fallecido de una enfermedad, y cuando está visitando la tumba de su hermana se abre una brecha espaciotemporal y contacta con nuestra querida Ingrid, que es una directiva de una empresa de su padre que reside en Berlín en el año 2021. Ellos se ven, se encuentran y surge algo entre ellos, una especie de entendimiento que va más allá de pues, que se hayan gustado, que se hayan atraído. Este momento del encuentro inicia para Johannes un viaje en el cual conoce a nuestro protagonista central, que es el coleccionista de sueños. Es un ser, es un hombre de negro, encapuchado, que viaja en un coche tirado por unos caballos negros y va de pueblo en pueblo haciendo un pacto con las personas. Este personaje misterioso, que a veces es un viejo decrépito y otras veces es una gran presencia fuerte, cargada de vida y de entereza, va de pueblo en pueblo. Llega al pueblo y es como una especie de vendedor que recibe personas. Las personas vienen y por el precio de 2 taleros tienen el derecho de que este coleccionista de sueños cumpla su sueño más preciado. De alguna manera escogen a la persona que va a entrar. Tú le cuentas cuál es tu petición, ese sueño que quieres ver cumplido. En el momento que te cuenta ese sueño que quieres ver cumplido y que pagas los 2 taleros, le tienes que contar tu historia. Aquí vemos cómo cada historia nos habla de un tema, un gran tema, como pueda ser el olvido de una persona que pierde la memoria, la locura de una mujer que es atacada en un momento y violada. Podemos hablar de los cambios que sufre una persona tras venir de la guerra. Es decir, hay muchas historias, los sueños de un padre para su hija violinista, historias de amor, historias de abandono, de encuentro. Y también vemos cómo nuestro coleccionista de sueño, cuando alguien le miente, cuando alguien le cuenta una mentira y es un personaje malvado, pues va a la casa de esa persona y la destruye de una manera terrorífica, que tengo que decir que a mí tenía que parar el libro porque me daba miedo de la manera que está narrada. Cada pueblo es una historia y además de estas historias maravillosas que nos hablan de muchísimos temas con grandes reflexiones, nuestro protagonista Johannes mantiene una relación por emails que llegan de una manera muy mágica con Ingrid, que está en el presente y que es una joven que se ha volcado en el trabajo y que le cuesta creer en el amor, se siente sola y le ha llegado el momento de pues, conocer a alguien y compartir su vida. Tienen una historia entre ellos y está la trama de Ingrid, a la cual se le plantea un problema bastante serio que pone en peligro todo su patrimonio y toda la empresa de su padre. Y luego está por otro lado la relación de Johannes con este misterioso coleccionista de sueños, que es un ser que no sabemos hasta el final de la novela quién es. Tengo que decir que cada historia te lleva a un mundo, cada historia es un pequeño cuento, es decir, podríamos decir que dentro de esta historia central hay muchas pequeñas historias imbricadas y especialmente hay una historia que nos habla de una violinista mujer que por hacer feliz a su padre se presenta a un concurso al que solo pueden ir violinistas varones y hay un párrafo en el que ella está tocando la melodía del Capricho número 24 del violinista del diablo, que creo que tiene una película la cual tengo que ver, y tengo que decir que este párrafo me lo puse a la vez que escuchaba la sinfonía y para mí fue apoteósico. Me ha gustado mucho, la verdad es que lo recomiendo porque es un libro que no aburre en ningún momento, que atrapa totalmente y creo que destila imaginación, destila historias, tiene también datos históricos, porque se nota que José Cruz tiene estudios de música, de sociología y sobre todo que es un apasionado de la historia. Entonces tiene bastantes datos históricos y al final de la historia descubrimos quién es este coleccionista de sueños, qué tipo de ser es y por qué está en la Tierra recogiendo los sueños y alimentándose de alguna manera
de los sueños de las personas, y esta parte del cierre final tengo que decir que también me ha gustado mucho. Al coleccionista de sueños de José Cruz le he dado 4 estrellas. Dadme un like si le ha gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!